No tengo idea de cómo empezar esto sin que suene completamente absurdo, pero prometo que todo lo que estoy a punto de contar pasó. Todavía no entiendo cómo llegamos a este punto, pero aquí estoy, en el sofá de un amigo, con una maleta prestada y una mezcla de rabia, incredulidad y una especie de tristeza que no sabía que existía. Todo esto porque mi propia madre vendió mi casa. Mi casa. Sin decirme nada. Y no fue una confusión ni un error de papeleo ni nada que se pueda justificar con un UPS. No. Fue intencional. Planeado. Frío. Voy a retroceder un poco para que todo tenga sentido. Hace unos años, recibí una herencia de mi abuelo paterno. Él y yo éramos muy cercanos, y cuando falleció, me dejó una propiedad pequeña pero bonita en las afueras de la ciudad. Tenía jardín, una terraza donde solía leer en las mañanas, y sobre todo, una energía de hogar que nunca encontré en casa de mi madre. Porque sí, desde que era adolescente, ella y yo hemos tenido una relación complicada. Siempre quiso controlarlo todo, lo que vestía, lo que comía, a quien veía, incluso lo que pensaba. Mi adolescencia fue básicamente una guerra fría con estallidos semanales. Cuando cumplí 26 y me instalé en esa casa, sentí que por fin podía respirar. No le pedí permiso a nadie para elegir los cuadros, ni para invitar amigos, ni para pintar la sala de un color que ella odiaría. Era mi espacio. Y durante 3 años, viví feliz ahí. Lo decoré a mi gusto, trabajaba desde casa, incluso adopté un perro. Hasta hace unas semanas. Un amigo me invitó a hacer un viaje largo por Sudamérica. Él había vendido su empresa y quería celebrarlo recorriendo el continente. Me ofreció cubrir parte de mis gastos y lo acompañaba como fotógrafo, soy freelance. Era la oportunidad perfecta, necesitaba un respiro del trabajo, de mi rutina, y sí, también de mi madre, que nunca dejó de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi estilo de vida egoísta por no visitarla cada fin de semana. Antes de irme, le pedí a una vecina de confianza que echara un ojo a la casa, regara las plantas y alimentara a mi perro, ella ya lo conocía, se llevaban bien. Me despedí, cerré todo con llave, dejé cámaras de seguridad encendidas y me fui pensando que a la vuelta solo tendría que preocuparme por organizar mis fotos. Qué iluso fui. La primera señal de que algo no estaba bien llegó en Bolivia. Llevábamos 2 semanas de viaje cuando mi vecina me escribió algo que, al principio, pensé que era una broma. ¿Estás mudándote? Hay camiones afuera de tu casa, están sacando muebles. No entendí. Literalmente me quedé viendo la pantalla en shock, como si las palabras fueran parte de un mal sueño. Le pregunté si podía grabar algo, y me envió un video. En efecto, 2 tipos estaban metiendo mis sillas, mi librero, mi escritorio y mi maleta de cuero favorita dentro de un camión. Intenté contactar a la policía local desde allá, lo cual fue un desastre. Después llamé a mi madre porque no se me ocurrió a quién más acudir. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Cuando le conté, su respuesta fue: ah, bueno, era hora de que dejaras esa casa. No era para ti. Así. Como si hablara de un sofá viejo que ya no combinaba con el resto del decorado. Sentí un nudo tan fuerte en el estómago que tuve que sentarme. Mi amigo me preguntaba qué pasaba y yo solo podía repetir en voz baja: vendió la casa, vendió mi casa. ¿Qué hiciste, mamá? Le pregunté, temblando. Hice lo que cualquier madre haría. Esa casa era una carga emocional. Te estaba estancando. No tenías pareja, ni hijos, ni planes reales. Era hora de avanzar. Casi vomito del coraje. Le grité. Sí, lo admito, le grité como nunca. Y ella simplemente colgó. Las siguientes horas fueron un caos. Llamadas al notario, a mi abogado, a los vecinos, a mi vecina. Descubrí que había falsificado una autorización notarial mía, usando documentos viejos que tenía guardados. Presentó todo como si yo le hubiese dado poder para vender en mi nombre. Lo más perturbador, el comprador no hizo demasiadas preguntas. Pagó al contado. Lo más bajo de todo fue cuando le reclamé por mensaje y su respuesta fue: no me agradezcas, con ese dinero podrás rehacer tu vida. Te hice un favor. ¿Un favor? Me dejó sin casa. Sin muebles. Sin nada más que la ropa del viaje, una cámara y un disco duro con fotos. Y esto apenas es el comienzo. La parte más difícil de contar esta historia no es lo que pasó, sino lo que sigue descubriendo después. Porque cuando crees que tu propia madre no puede hundirte más, va y te demuestra que aún le queda artillería pesada. Después de colgarme el teléfono, entré en pánico. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan rápido que me costaba respirar. Me encerré en el baño del hostal,
literalmente llorando de rabia y desesperación. Mi amigo me decía que volviéramos, que dejáramos el viaje hasta ahí, pero no podía pensar con claridad. No podía volver sin tener un plan. No podía presentarme en el aeropuerto y decir hola, sí, alguien me robó legalmente mi casa. ¿Dónde está la fila para víctimas de traición familiar? Pasé esa noche sin dormir, hablando con un abogado de confianza por videollamada. Le conté todo. Me pidió los documentos que tenía, los correos que había intercambiado antes del viaje, cualquier prueba de que esa propiedad era mía y que yo nunca autoricé ninguna venta. Fue entonces cuando la cosa se puso más turbia. Él me dijo, con tono grave, que no era la primera vez que veía algo así. Que algunas personas, incluso familiares, falsificaban poderes notariales para vender propiedades ajenas, y que mientras no hubiera una denuncia penal de por medio, el comprador podría considerarse un adquiriente de buena fe. Es decir, si no se demuestra que hubo dolo, el nuevo dueño se queda con tu casa. El corazón se me cayó al suelo. Le pregunté si mi madre podía ir a la cárcel por esto. Su respuesta fue un silencio incómodo. Después dijo, depende de que tan bien haya encubierto la mentira, y de que tan lejos estés dispuesto a llegar tú. Lo peor es que yo conocía bien a mi madre. Y sí, suena horrible decirlo, pero en el fondo siempre supe que si se trataba de salirse con la suya, ella era capaz de cosas impensables. Ya desde que era pequeño la vi mentir con una habilidad escalofriante. Una vez convenció a toda la familia de que mi papá nos había abandonado cuando en realidad fue ella quien lo echó de la casa después de una pelea brutal. Nunca me dejó hablar con él. Solo supe la verdad por un tío años después. Esa era mi madre. Una mujer que podía destruirte con una sonrisa en la cara y aún quedar como la víctima. Después del shock inicial, le pedí a mi abogado que empezara a mover todo lo necesario. Yo tenía las escrituras originales, escaneadas, los pagos de impuestos a mi nombre, los servicios públicos a mi nombre, y lo más importante, cámaras de seguridad instaladas en la casa que habían captado a los desconocidos entrando con llave, y a ella entrando también. Varias veces. La bronca que me dio ver eso no te la puedo explicar. Porque no era solo traición. Era premeditación. Ella había estado yendo durante semanas, probablemente organizando todo para el día que yo estuviera fuera. Contacté a la vecina otra vez y le pedí más detalles. Me dijo que unos días antes de que llegaran los camiones, mi madre había entrado varias veces con un señor de cabello blanco que parecía notario o abogado. También la escuchó hablando con alguien por teléfono, diciendo cosas como: sí, ya firmó todo, solo falta la entrega. ¿Firmé todo? Yo no firmé nada. Estaba claro que había falsificado mi firma. En medio de todo esto, recibí un correo del nuevo dueño. No sé cómo consiguió mi correo personal, probablemente por la misma vía en la que consiguió todo lo demás. Me decía, muy cortés, que entendía que había un malentendido con la venta, pero que él había pagado legalmente y que no pensaba devolver la propiedad. Como si me estuviera haciendo un favor, agregó. Puedo darte un par de semanas para retirar tus cosas personales que aún estén ahí. Pero por favor hazlo pronto, ya tengo planes de remodelación. Planes de remodelación. Mi casa, mi lugar seguro, mi refugio. ¿Remodelarla? ¿Convertirla en qué? ¿En una oficina de abogados como esas frías donde uno entra y se siente un número? Ni siquiera pude contestarle. Sentí náuseas. Lo único que me mantenía medianamente estable era el plan del abogado. Empezar una demanda penal por falsificación y fraude, y una demanda civil para tratar de recuperar la casa. Pero sabía que todo iba a tomar meses, tal vez años. Y mientras tanto, yo estaba literalmente sin techo. Tuve que cortar el viaje y volver. Cuando llegué, fui directo a casa de mi madre. Me recibió con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera pasado días sin dormir, con el estómago hecho nudo. ¿Vienes a agradecerme en persona?, me dijo, como si fuera una especie de ángel salvador. Le dije que me diera las llaves. No por cortesía, sino porque me temblaban tanto las manos que si seguía hablando iba a explotar. Y ella, sin perder la calma, me respondió. Las tiene el nuevo dueño. Yo ya no tengo nada que ver con eso. Me dieron ganas de gritarle en la cara. Pero me contuve. Porque desde ese momento, dejé de verla como una madre. Y empecé a verla como lo que realmente era, una enemiga. Y si ella había jugado sucio, yo también podía hacerlo. Cuando salí de esa casa, sentí una mezcla de rabia, impotencia y tristeza que no sabía ni cómo procesar. Mi madre me miró por la ventana mientras me iba, con esa expresión neutra que siempre usó cuando quería hacerme sentir pequeño. Ya no le temía,
pero me dolía. Me dolía muchísimo que fuera ella quien me había dejado sin hogar, como si mi vida fuera una ficha más en su tablero de control. Dormí en casa de mi amigo Julián, el mismo con el que había hecho el viaje. Él me ofreció quedarme el tiempo que necesitara, y si bien se lo agradecí de corazón, no era lo mismo. Extrañaba mi cama, mis plantas, mi cocina, incluso el olor de mi casa. Todo eso ya no existía. Al día siguiente, mi abogado y yo nos reunimos con un perito caligráfico. Revisaron los documentos de la supuesta venta firmada por mí, comparándolos con otras firmas reales mías. Y sí, la firma era falsa. Lo sabíamos. Pero probarlo legalmente iba a requerir tiempo, dinero y paciencia. Mi abogado fue claro. Podemos ir por dos vías, una penal contra tu madre por falsificación, y otra civil para anular la venta. Pero eso va a tomar meses, quizá años. La parte penal me asustaba. No porque no quisiera que pagara por lo que hizo, sino porque, bueno, seguía siendo mi madre. ¿Cómo se denuncia a la persona que te dio la vida? ¿Cómo explicas que no quieres venganza, pero tampoco puedes dejar que se salga con la suya? Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cada detalle. ¿Qué la llevó a eso? ¿Qué la hizo pensar que tenía el derecho de decidir por mí? Recordé una frase que me dijo cuando era adolescente, después de que me negara a estudiar derecho. Ella quería que siguiera los pasos de mi tío. Tú no sabes lo que te conviene. A veces hay que tomar decisiones por quienes no saben decidir. Y eso era exactamente lo que había hecho. Pero esta vez iba a aprender que yo sí sabía decidir. Y que también sabía defenderme. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mi abogado presentó las denuncias correspondientes, yo entregué todas las pruebas, y conseguimos que se abriera una investigación por falsificación. Afortunadamente, el comprador, un empresario de mediana edad, estaba empezando a reformar la casa, pero aún no se había mudado. Eso nos daba una pequeña ventaja legal. Pero lo que más me impactó fue cuando descubrí algo que nadie me había contado. Un primo lejano, al que apenas veía una vez al año, me escribió un mensaje por Instagram. Me dijo que había escuchado lo que pasó con mi casa porque su madre, mi tía Luisa, hermana de mi madre, lo había comentado en una reunión familiar. Pero no lo dijo como un escándalo, sino como un logro. Tu mamá siempre fue envidiosa de lo que te dejó el abuelo, me dijo en ese mensaje. Ella creía que esa casa debía haber sido para ella. Siempre lo dijo. Me quedé helado. Él me contó que años atrás, cuando el abuelo aún vivía, mi madre había intentado convencerlo de cambiar el testamento. Decía que yo era muy joven, irresponsable, y que esa propiedad iba a desperdiciarse conmigo. Pero el abuelo se negó. Y al morir, la casa quedó a mi nombre, como él quiso. Así que ahora todo tenía sentido. No era solo manipulación. No era que pensara que me estaba haciendo un favor. Era venganza. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic. Si ella jugaba sucio, yo también podía. Y no me refiero a hacer algo ilegal. Me refiero a exponerla. A quitarle lo que más le importaba, el control. Primero, fui directo a su círculo social. Mi madre tiene un pequeño grupo de amigas con las que juega canasta los jueves y organiza cenas carísimas una vez al mes. Mujeres que se jactan de ser intachables, honestas y con una reputación intachable. Con ayuda de mi primo, el único que me creyó desde el principio, hice algo simple pero muy efectivo. Envié una carta anónima a cada una de ellas con copias de los documentos falsificados, junto con la comparación de firmas hecha por el perito. Incluí también un resumen de la demanda penal en curso y una frase muy clara. Ella le robó su casa a su propio hijo. ¿Quién será la próxima víctima? No firmé la carta. No necesitaba hacerlo. Lo que pasó después fue de película. Una semana más tarde, mi madre me llamó furiosa. Más furiosa que nunca en mi vida. Me gritaba que la había humillado, que había destruido su nombre, que sus amigas ya no le hablaban, que incluso la habían sacado del club social donde organizaba sus eventos de caridad. Yo solo le dije, ¿te molesta perder una reputación que construiste con mentiras? Yo perdí mi casa. Y colgué. Por primera vez, la sentí vulnerable. Por primera vez, entendió que no iba a quedarme callado. Y eso no fue todo. Porque aún tenía un as bajo la manga. El as bajo la manga del que hablo no era algo impulsivo ni agresivo. Era algo cuidadosamente planeado. Durante años, mi madre se había aferrado a su imagen pública como si fuera su escudo. Esa mujer elegante, educada, amable, la que todos respetaban. Pero yo conocía la otra cara. La que manipulaba, mentía, y traicionaba sin pestañear.
Así que decidí dejar de jugar en silencio. Con la ayuda de mi abogado, presentamos una medida cautelar para suspender cualquier reforma en la casa hasta que se resolviera la demanda. Sorprendentemente, el juez la aceptó. Eso significaba que el nuevo dueño no podía hacer nada con la propiedad mientras se resolviera el caso de falsificación. Ni venderla, ni remodelarla, ni alquilarla. Y eso, por supuesto, no le cayó nada bien. A los pocos días, el tipo me citó a una cafetería. Yo fui, con mi abogado al lado. Pensé que quería negociar algo razonable. Pero no. No sé qué historia estás contando, pero yo hice todo legalmente. Tengo todos los papeles firmados, me dijo, con tono prepotente. Firmas falsas, respondí, mientras mi abogado colocaba sobre la mesa el informe del perito caligráfico. El hombre palideció por un momento, pero se recompuso rápido. Me ofreció devolverme la casa, si yo le pagaba una suma ridícula de dinero por las molestias. Mi abogado se le rió en la cara. ¿Usted quiere que la víctima le pague al estafador indirecto? Curioso enfoque. Salimos de ahí sin acuerdo, pero con una idea clara: él no quería el problema legal. Lo que quería era sacar algo de provecho antes de que el asunto se le fuera de las manos. Mientras tanto, mi madre seguía tratando de lavar su imagen. Intentó convocar una reunión familiar para explicar lo que había pasado. Solo asistieron 2 primos y una tía que, para su sorpresa, se pusieron de mi lado. Porque yo ya me había encargado de enviar a todos una copia del informe judicial, con pruebas y fechas. El momento exacto en el que ella se dio cuenta de que su historia se desmoronaba lo vi por una cámara. Sí, tenía cámaras en la casa, y aunque ya no podía entrar, aún tenía acceso al sistema porque lo había contratado con mi cuenta. Y una noche, desde el teléfono, la vi entrar. Caminaba sola, en silencio, como si fuera una tumba. Recorrió la sala, se sentó en el sofá y se quedó ahí, quieta, mirando la pared. Era la primera vez que la veía sola de verdad. Y no voy a mentir, sentí una punzada de culpa. Una parte de mí quería mandarle un mensaje, preguntarle si estaba bien. Pero otra parte, más firme y más herida, me recordó que si no fuera por todo lo que yo había hecho, en ese momento no tendría ni siquiera derecho legal a ver esa cámara. Ella me quitó todo. Y no lo hizo por necesidad. Lo hizo por orgullo. Semanas después, recibimos una notificación del juzgado. La denuncia penal había avanzado, y la fiscalía estaba preparando la imputación por falsificación de documento público. Era oficial. Mi madre sería llamada a declarar en una audiencia pública. Lo que sucedió después fue más bajo de lo que jamás hubiera imaginado. Un día, mientras regresaba de dejar unos papeles en la notaría, recibí una llamada de una voz entrecortada. Era mi madre. Llorando. Genuinamente llorando. Estoy enferma, me dijo. Y yo, como un idiota, sentí que el estómago se me comprimía. ¿Qué tienes? Pregunté, temiendo lo peor. No sé, algo en el pecho. Me duele. No duermo. Me siento como si me fuera a morir. No puedo comer. Estoy perdiendo peso. Me tiemblan las manos. Me quedé callado unos segundos, procesando. ¿Fuiste al médico? Pregunté. No quiero ir. No tengo a nadie que me acompañe. No tengo a nadie, hijo. Esa última frase me dolió más de lo que debería. Y aquí viene el problema moral que me sigue carcomiendo. ¿Qué se hace cuando la persona que más te traicionó ahora se muestra como la más indefensa? Le pregunté si necesitaba que la llevara al hospital, y me dijo que no. Que solo necesitaba que yo la perdonara. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo: ella no estaba enferma. Al menos, no en el sentido físico. Era su forma de manipularme otra vez. De hacerse la víctima. De detener el proceso penal a través de la culpa. La conozco. Sé cómo actúa. Y sé que usaría su propia salud para ganar terreno. Aún así, dudé. Dudé porque es mi madre. Porque en el fondo, por mucho que lo niegue, parte de mí todavía quería que me pidiera perdón de verdad. Que lo reconociera. Que lo lamentara. Pero no. Solo quería que la perdonara para evitar el juicio. Y eso, esa frialdad, me devolvió al centro. Le dije con voz firme. Mamá, el perdón no detiene la ley. Y corté. Esa noche, no dormí. Ni por rabia, ni por tristeza. Dormí por agotamiento. Y porque sabía que la peor parte aún estaba por venir. El día de la audiencia preliminar llegó con una tensión que me pesaba en el pecho como si llevara una piedra colgando del alma. Me desperté temprano, con el estómago revuelto, las manos frías, y esa sensación incómoda de estar a punto de hacer algo irreversible.
No es que dudara de mi decisión. Sabía que era lo correcto. Pero aún así, no era fácil estar a punto de ver a tu propia madre sentada frente a un juez, acusada de falsificar tu firma para vender la casa que tu abuelo te dejó con tanto cariño. Ella entró al juzgado con un rostro pálido, vestida de negro, como si estuviera de luto. Lo peor de todo es que una parte de mí sintió compasión. No por lo que había hecho, sino por lo que se había convertido. Esa mujer fuerte, soberbia, que siempre había sido la más dominante en cualquier cuarto, ahora parecía una figura rota, una sombra de sí misma. Pero cuando el fiscal empezó a leer los cargos, y vi cómo ella negaba todo sin pestañear, recordé por qué estaba ahí. Jamás firmé esos documentos, dije con voz firme, cuando fue mi turno de hablar. Y tengo pruebas. Pruebas que ella conocía y que decidió ignorar. No fue un error. Fue una traición. Ella bajó la cabeza. Por un momento pensé que iba a disculparse. Pero no. Lo que dijo fue: mi hijo no entiende que yo solo quería proteger lo que era de la familia. Como si eso justificara robarme. El juez la miró, serio, y pidió que los peritos expusieran su informe. Lo hicieron. Mostraron comparaciones de firmas, inconsistencias en los registros, incluso una grabación donde se escuchaba a mi madre hablando con el agente inmobiliario y diciendo: mi hijo me dio un poder, él no se entera de nada, es como un niño todavía. Mentira. Nunca le di ese poder. Pero eso bastó para que el juez autorizara que el caso avanzara a juicio formal. Cuando salimos, ella me siguió hasta el estacionamiento. Caminaba rápido, con pasos cortos, como si cada palabra le ardiera en la boca. ¿De verdad vas a llevar esto hasta el final?, me gritó. Ya lo llevé, le respondí sin detenerme. Soy tu madre. Y yo soy tu hijo. El que traicionaste. Se quedó parada ahí, inmóvil, mirando cómo me subía al auto. No dije nada más. Cerré la puerta, respiré hondo, y arranqué. No lloré. No grité. No me quebré. Solo manejé. Pero por dentro, sentía que me habían arrancado algo que no se ve en los papeles ni se puede medir con dinero. Las semanas siguientes fueron extrañas. La noticia corrió entre conocidos y vecinos. Algunas personas me escribieron para apoyarme. Otras me dejaron de hablar. Incluso una tía me llamó para decirme que lo que hacía era una vergüenza familiar, como si yo fuera el agresor y no la víctima. Pero no todo fue malo. El comprador de la casa, ante la presión legal y la incertidumbre, decidió colaborar. Su abogado se comunicó con el mío para decir que querían anular la compra a cambio de un acuerdo económico menor y evitar así estar involucrados en el juicio penal. Lo hablamos, lo negociamos, y acepté. Porque lo único que quería era recuperar mi casa. Mi espacio. Lo que era mío por derecho, por herencia, por historia. Y lo conseguí. Volví a entrar a mi casa 2 meses después de todo aquel caos. Estaba polvorienta, con algunas paredes rotas, pero aún era mi hogar. Caminé por cada rincón, pasé los dedos por las fotos, abrí los cajones, toqué los libros viejos que habían sobrevivido al intento de desmantelarla. Y me senté en el suelo del salón, sin muebles, sin nada. Solo yo, mi casa y un silencio que no se sentía vacío, sino justo. Pero la historia no terminó ahí. Porque días después de recuperar mi casa, recibí una carta. Escrita a mano, sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Mi madre. Era una carta larga, contradictoria, como si quisiera disculparse y justificarse al mismo tiempo. Decía cosas como: no supe cómo pedir ayuda. Me sentí desplazada cuando tu abuelo te eligió a ti. Nunca creí que llegarías tan lejos. Hice mal, pero lo hice con buenas intenciones. Y la frase final me dejó helado. Ojalá nunca tengas un hijo que te odie tanto como tú me odias a mí. La leí varias veces. No porque creyera en cada palabra, sino porque necesitaba entender qué clase de amor tan torcido podía justificar semejante traición. Y ahí lo entendí: mi madre nunca me vio como un hijo. Me vio como una extensión de sí misma. Algo que podía moldear, usar, corregir. Y cuando decidí vivir por mi cuenta, cuando heredé algo que no era de ella, cuando me volví independiente, dejó de verme como su hijo y me vio como una amenaza. Guardé la carta en un cajón. No para recordarla con odio, sino como prueba de que a veces, el peor enemigo no está fuera, sino en la familia. Y aunque recuperé mi casa, mi paz, y mi nombre, hay algo que todavía no logro responder con certeza. ¿Realmente hice lo correcto? ¿O simplemente me convertí en la versión más fría de mí mismo para no ser destruido por ella? ¿Ustedes qué habrían hecho?
El juicio comenzó un jueves por la mañana. Llovía. De esas lluvias que parecen querer arrastrarlo todo, como si hasta el cielo necesitara vaciarse un poco. Me senté en la sala, frente al estrado, con las manos temblando discretamente sobre mis rodillas. Mi abogado, a mi lado, me dio una palmada en el hombro. Solo cuenta la verdad, me dijo. Y eso hice. Declaré con el alma en carne viva. Hablé del testamento, de lo que significaba la casa para mí, de la sorpresa, del dolor, del engaño. Mostré los documentos, las grabaciones, los informes de peritos. Incluso presenté el mensaje de voz que mi madre me dejó fingiendo una enfermedad. Ella me miraba desde su asiento. Seria. Casi sin expresión. Ya no lloraba. Ya no pedía perdón. Era como si se hubiera resignado a perderlo todo. Pero entonces, su abogado pidió que hablara. Y ahí vino lo inesperado. Mi madre se levantó, miró al juez, y dijo: sí, falsifiqué la firma. No para robarle. Lo hice porque tenía miedo. El silencio en la sala fue espeso. Después de la muerte de mi padre, sentí que perdía el último control que me quedaba sobre mi familia. Me costó aceptar que él eligiera a mi hijo. Me sentí desplazada, ignorada, reemplazada. ¿Y eso justifica falsificar documentos?, preguntó el juez, con el ceño fruncido. No, no lo justifica. Pero lo explica. Lo que dijo a continuación me dejó helado. Yo fui criada con la idea de que los hijos deben obedecer, no reclamar. Cuando vi que él se alejaba, que tomaba decisiones sin mí, sentí que me perdía. Y quise retenerlo de la única forma que conocía, el control. El juez asintió lentamente. La fiscal pidió que constara todo en el acta. Y aunque eso no anulaba el delito, cambiaba el tono del juicio. De alguna manera, ese reconocimiento público fue como una herida expuesta, fea, pero real. 2 semanas después, llegó la sentencia. La declararon culpable de falsificación de documento público, pero como era su primera ofensa y aceptó responsabilidad, recibió una pena reducida, arresto domiciliario de 6 meses y una multa económica. No iría a la cárcel. Pero quedaba manchada legalmente. Yo no celebré. No sentí alegría, ni justicia, ni alivio. Sentí vacío. Porque en ese momento entendí que ya no tenía madre. O al menos, no una con la que pudiera reconstruir algo. Todo lo que había entre nosotros estaba podrido desde antes de la traición. Solo que ahora lo veía con claridad. Con el tiempo, fui recuperando mi rutina. Volví a trabajar desde casa. Pinté las paredes, remodelé los cuartos, colgué nuevas fotos. Traté de crear recuerdos nuevos que borraran los anteriores. Y por momentos, lo logré. Pero una noche, mientras limpiaba un cajón olvidado, encontré una vieja caja de mi infancia. Dentro había cartas que mi madre me escribía cuando era niño. Cosas como: estoy orgullosa de ti, nunca olvides que eres lo más valioso que tengo, te amo con todo mi corazón. Y eso me destruyó por dentro. ¿Cómo se llega desde ahí, hasta aquí? ¿Cómo una madre que una vez me escribía cosas tan puras, terminó viendo en mí un enemigo? Un mes después del juicio, recibí otra carta. Esta vez, no era de ella. Era de una mujer que decía ser mi media hermana. Sí, mi media hermana. Decía que había visto mi historia en una nota legal de un periódico local, y que necesitaba hablar conmigo. Que también había sufrido de mi madre. Que hay cosas que no sabes, cosas que tal vez expliquen todo. Primero pensé que era una broma. Pero luego me envió una foto. Ella, con mi abuelo. En el jardín de su casa. Tenía los mismos ojos que yo. Y fue como si un rayo me partiera en dos. Porque eso significaba que mi madre había tenido otra hija, que nadie conocía. Y que quizás, todo esto no era solo por el testamento. Quizás era mucho más profundo. Un secreto guardado por años. Una herida escondida bajo capas de culpa. Una verdad que cambiaría todo lo que creía saber de mi familia. Y yo, no estaba listo para abrir esa puerta. Pero ya no había marcha atrás. Tuve la carta de esa mujer guardada varios días en el cajón de mi escritorio. La leí unas 5 veces, sin responder. No sabía si tenía el valor, o la necesidad, o la fuerza emocional para enfrentar otra verdad, después de todo lo que acababa de pasar. Pero la curiosidad, o tal vez ese deseo irracional de comprender por qué mi madre era así, terminó ganando. Le respondí con un simple correo. Podemos hablar. Pero necesito saber si esto es real. Ella me propuso un café en una cafetería discreta a las afueras de la ciudad. Dudé. Pero fui. Cuando entré, la reconocí al instante.
Tenía un aire familiar, como si la hubiera visto en sueños. Se levantó apenas me vio, nerviosa. Su nombre era Clara. Nos sentamos. Me costaba mirarla directamente. No por enojo, sino porque sentía que estaba a punto de desenterrar algo que había estado enterrado por décadas. Y entonces, me soltó la bomba. Tu madre, también es mi madre. Pero yo no crecí con ella. Me contó que fue producto de una relación que mi madre tuvo cuando tenía apenas 18 años, antes de conocer a mi padre. Según su versión, cuando nació, mi madre la entregó temporalmente a una tía para organizar su vida, y nunca volvió por ella. Jamás le dijo a nadie. Nadie de nuestra familia sabía. Cuando cumplí 20, quise buscarla. Y tu abuelo fue quien me respondió, dijo Clara, con la voz temblorosa. Me recibió con cariño. Me vio varias veces a escondidas. Dijo que no podía obligarla a aceptarme, pero que él sí lo haría. Me mostró fotos. Conversaciones. Una copia de un test genético. Era real. Clara era mi hermana. Y el abuelo, lo sabía. Después de eso, muchas cosas cobraron otro sentido. Mi madre odiaba que yo tuviera una relación tan cercana con mi abuelo, porque él había decidido aceptar a la hija que ella rechazó. Y probablemente por eso me dejó la casa, porque yo era el único que no había juzgado esa historia, aunque no la conociera. Tu madre me odia, me dijo Clara, sin rodeos. Pero no porque le hiciera daño. Me odia porque existo. Porque soy una prueba de una vida que quiso borrar. Y ahí entendí que todo el rencor, la manipulación, el control, no nacían solo del egoísmo o la ambición. Nacían también de una vergüenza profunda. De un pasado no resuelto. De una madre que, antes que madre, fue una hija asustada, una mujer rechazada, una persona rota. Pero eso no justifica lo que me hizo. No borra el dolor. No repara la traición. Simplemente, la explica. Después de aquella conversación con Clara, decidimos vernos más veces. Fue extraño al principio. Pero poco a poco, nos fuimos conociendo. Y descubrí en ella algo que pensé que había perdido para siempre, familia sincera. Me ayudó a terminar de restaurar la casa. Pintamos juntos el salón. Ella trajo algunas fotos del abuelo que yo no tenía. Y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Quizás él sabía que tú y yo, algún día, nos encontraríamos. Y por eso dejó la casa en tus manos. Porque confiaba en que harías lo correcto. Hace una semana, recibí una última carta de mi madre. Me decía que su arresto domiciliario estaba por terminar. Que quería hablar. Que deseaba ver la casa, solo una vez más, porque le dolía que algo tan nuestro quedara en manos de extraños. Ni siquiera tuvo el valor de decir mi nombre. La rompí sin responder. No porque la odie, sino porque entendí algo esencial. No todos los lazos de sangre son familia. Y no todas las madres merecen segundas oportunidades. Yo reconstruí mi vida. Mi casa. Mi verdad. Y sí, me costó perder a mi madre para ganar claridad. Pero también gané algo más. A una hermana. A una nueva versión de mí mismo. Y la certeza de que la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que elige quedarse, incluso cuando no tiene ninguna obligación de hacerlo. Así que, después de todo, ¿fui el malo? ¿Fui cruel al llevar a mi madre ante la justicia, o solo puse un límite donde ya no quedaba espacio para más daño? ¿Y qué habrían hecho ustedes, si descubrieran que el mayor enemigo llevaba tu mismo apellido? Los leo.